Queridos amigos, buenas tardes. Ahora son las 3:25 aquí en Hong Kong. Hace un día muy soleado, he salido un ratito a correr y ahora pues aquí tan contento a compartir con vosotros. Me hace muchísima ilusión, realmente, me llena de gozo el poder compartir mi experiencia, mi fe, lo que el Señor me va dando. Y la pena que me da es que no puedo recibir de ti, porque cuánto me gustaría conocerte y escucharte, no solamente que sea unidireccional, ¿no? Sino también que yo pudiera recibir de ti. Se lo dejamos al Señor, Él lo arreglará. De momento, como digo, me llena de satisfacción. Esto me inspira en mis lecturas, en lo que pienso, y siempre trato de ver cómo puedo, ¿no? De alguna manera compartir lo que el Señor me va dando, ¿no? Pues como este retiro que di a la comunidad, dije, pues tengo también que grabarlo para mis amigos. Bueno, pues voy a continuar hoy, sería la tercera charla. Y si recordáis, en la anterior, en las dos anteriores habíamos visto que la experiencia de Jesús es una experiencia íntima, profunda, de Dios, del Padre, al que le llama Abba. Una experiencia relajada, sin tensiones, pero profunda, amorosa, tierna, espontánea, ligera, alegre, tierna. Estas son las palabras que me vienen a mí. Y lo maravilloso, como os decía también, es que Él quiere incluirnos, darnos la bienvenida en esa profundísima comunión que tiene con el Padre. Y ese es su proyecto de vida. A eso se dedica. Para eso predica. En esto consiste para Él la predicación del reino de Dios. Que predica, como digo, pero también la realiza con sus obras, con sus milagros, con su trato con la gente, con sus acciones. Algunas muy poderosas, como veíamos ayer. El cargar contra el templo es un gesto profético que el significado yo creo que no se les escapó a los sumos sacerdotes, y es que Jesús no quiere el templo, Dios no quiere el templo. Si recordáis, ayer os leí también el Evangelio de la higuera estéril, que está íntimamente conectado con la limpieza del templo. Jesús, cuando ve aquella higuera en la cual no encuentra fruto, la maldice. Esto es también está relacionado, como digo, con un sistema religioso que Jesús ya no quiere, Dios ya no quiere. Como dice Jesús a la samaritana, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén. Y como Jesús, dice San Pablo, destruyó el muro que nos separaba, la enemistad, el odio, para hacer un solo hombre nuevo, donde no haya diferencias de hombre, mujer, esclavo y libre, judío, gentil, puro, impuro, sano, enfermo. Un solo hombre nuevo. Esta es la profunda misión a la que el Espíritu lleva a Jesús. Y nos podemos preguntar, como me imagino que se preguntarán muchos, ¿es esto un sueño? ¿Es una fantasía? ¿Algo bonito? Lo cierto es que este sueño, esta fantasía, este idealismo, pues fue rechazado. Fue rechazado.
En cuanto a las razones por las cuales Jesús fue condenado, pues bien lo sabemos. Ciertamente Jesús se ganó enemigos, como ya os decía también en la charla anterior, y el hecho de su actuación en el templo posiblemente fue el evento decisivo que movió a las autoridades religiosas pues a querer terminar con él. Por tanto, le someten a juicio y allí deciden condenarle y le llevan a Pilato. Pilato pues no se vio, iba a decir, impresionado por los cargos que aducían contra Jesús, pero tampoco quería problemas. Se lavó las manos, como dice la Escritura, y prefirió pues dejar las cosas que siguieran como estaban y que un inocente muera, pues ¿cuántos más han muerto? Eso para él no le iba a quitar el sueño, de ninguna manera. Y entonces, este joven profeta, un 14 del mes de Nisan, posiblemente del año 30, por la tarde, cargaba con su cruz, camino de la ejecución. Y en la cruz estaba escrito lo que llamaban los romanos el titulus, la razón por la cual el reo era ejecutado. Ella escribía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, el INRI, que vemos siempre en todas nuestras cruces. Cuando murió Jesús, me imagino que tanto Pilato como los sumos sacerdotes debieron respirar. Y respirar profundamente, sin miedo, sin preocupaciones, un problema menos. Y ellos de ninguna manera pensaban pues que les iba a dar más guerra. Solemos tener la noción, ¿no?, de que estos sumos sacerdotes pues era gente mala, perversa, odiosa. Tal vez, pero no me inclino a pensarlo. En concreto, en este caso, en el caso de Jesús, podemos suponer que actuaron según lo que ellos creían que se debía hacer. Actuaron en conciencia. Ellos debían proteger al pueblo, debían proteger la religión, las instituciones, el templo. Entonces, si a un señor se le ocurre entrar en el templo a desmantelarlo todo, eso no se puede permitir. Si, imaginaros, como os decía ayer, si por traspasar una puerta a alguien que no le está permitido supone la muerte, sin más intenciones, sencillamente por curiosear, por irresponsabilidad o por estupidez, uno cruza la puerta. Bueno, pues muerto. Entonces os podéis imaginar cómo se las jugaban, cómo iban a permitir que Jesús hiciese una acción de ese tipo en la cual él manifiesta abiertamente que no, que esto no funciona. Entonces esta gente actuó, como digo, en conciencia. No eran tan malos. Por eso tenemos que entender que lo que mató a Jesús es el pecado del mundo. No solamente la malicia o la perversión de unas figuras en concreto. Ya veremos más adelante cómo podemos entender este pecado del mundo, ¿no? Por tanto, como digo, y esto es importante que lo tengamos claro, porque yo creo que es así. Cuando Jesús es juzgado, condenado, pues ¿cómo debían sentirse, ¿no?, sus discípulos? Profundamente abatidos, decepcionados, hundidos, sin ninguna esperanza. Se acabó. Se acabó y lo mejor es olvidarlo. Y lo mejor es irse a casa. Y lo mejor es no removerlo.
y lo mejor es no volver a hablar de ello. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con problemas. Si las autoridades fueron capaces de matar a Jesús, lo mismo pueden hacer con nosotros. Huir, escapar, alejarse. Qué pena, pero se acabó. Qué pena, pero se acabó. Por eso quiero ahora leeros un texto que es precioso, ¿no? De la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice San Pablo a los Corintios: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que gentiles, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Imaginaros, proclamar a Jesús. Misión imposible. Totalmente. Proclamar a Jesús. Misión imposible. Y San Pablo lo explica. En primer lugar dice que para los griegos fue necedad o es necedad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues Jesús muere entre el dolor y la angustia. Ya os he hablado de ello. Y al morir, muere con un grito desgarrador. Un grito que la primera comunidad no pudo olvidar. Y dando un fuerte grito, expiró. Si lo comparamos, por ejemplo, con la manera en que murió el gran Sócrates, en el año 399 a.C., Sócrates fue condenado con las acusaciones de corrupción moral e impiedad. Se le juzgó y se le acusó de corrupción, de que corrompía a los jóvenes, y de impiedad. Se le condenó a muerte. Y la muerte consistía en que tenía que ingerir un veneno mortal, cicuta. Entonces, pues, espero que podáis ver una imagen que he encontrado de un cuadro en el cual se le presenta, ¿no?, rodeado de sus amigos, de sus discípulos, de sus estudiantes, de sus seguidores, conversando con ellos serenamente, calmadamente, lleno de pose, de serenidad, de aplomo, con la copa de cicuta, hablando de la inmortalidad del alma, ¿no? Este sí sería el ideal de los griegos. Y esto sí que atraería a los griegos. Esto manifestaría la virtud del hombre superior, del hombre sabio, del hombre virtuoso. Pero de ninguna manera morir como un maldito, como un condenado, como un vulgar asesino, como un rebelde político, entre dolor, angustia, dando gritos. Esa no es la manera digna de morir, donde se manifiesta la dynamis, el poder divino, ¿no? Si Jesús realmente fue hijo de Dios, él tuvo que haber, de alguna manera, evitado este escándalo bochornoso, ¿no?, de una muerte en cruz. Por tanto, ¿no?, hablarles a los griegos con sus ideales, ¿no?, morales, de dignidad, de que alguien sacrificado, muerto en cruz, pues es el Hijo de Dios, el Salvador,
era, pues eso, estupidez, absurdo, ¿no? ¿Y para los judíos qué? Bueno, pues para los judíos, tan mal o peor. San Pablo dice que es un escándalo. Un escándalo. Y de hecho, Jesús se puede decir que eso es lo que fue, un escándalo. Simeón le dice a la Virgen en el momento de la presentación, y este niño será un signo de contradicción, un escándalo. Algunos pensaban que Jesús, pues, era un falso profeta, como Pablo, un falso profeta que negaba, o por lo menos no respetaba suficientemente la ley y el templo. Y en su manera de vivir, pues un pecador, ya os lo he contado, vivía con pecadores, comía con ellos, se entendía con ellos, era amigo de ellos. ¿Qué clase de profeta era este? ¿Recordáis aquel incidente, ¿no? En el cual viene aquella prostituta. Y entonces estaba comiendo en casa de un fariseo llamado Simón. Y la prostituta, profundamente conmovida, ¿no?, se pone a llorar y le enjuaga los pies a Jesús. Entonces Simón piensa, ¿qué clase de profeta es ese? Si fuera realmente lo que dice que es un profeta, sabría qué clase de mujer es y quién es la que le está tocando. Y ya sabéis lo que le digo a Jesús. Por tanto, Jesús toda su vida pues no dio muestras de ser lo que los piadosos, escrupulosos, correctos judíos esperaban de él. Pero hay sobre todo una sentencia en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, que dice: maldito todo hombre que cuelga sobre un madero. Maldito todo hombre que cuelga de un madero. Jesús muere como un maldito, como alguien maldito por Dios. ¿Cómo se puede levantar esto? ¿Cómo se puede predicar a Jesús? Misión imposible. Escándalo. Y necedad. En este punto quiero reflexionar también contigo de la confesión cristiana, que dice que Él, Jesús, murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Yo estoy seguro que no lo rechazas y que estarías de acuerdo con esto. Y no lo rechazas, en primer lugar, pues porque desde niños, sobre todo si has crecido en un ambiente cristiano, ¿no?, pues lo hemos escuchado continuamente, incluso en la Eucaristía, ¿no? En la fórmula de consagración Jesús dice que este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y esa es la sangre de la nueva alianza que será derramada para el perdón de los pecados. Pero la cuestión es, mi querido amigo y amiga, ¿qué significa esto? Porque es importante. Es muy importante que entendamos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. En Cuaresma, ¿no?, pues hemos celebrado el Vía Crucis, ¿no? Y las antífonas o los cantos, ¿no?, las meditaciones que se hacen a lo largo de las estaciones, ¿no?, pues reflejan una piedad pues muy tradicional, que enfatiza mucho, ¿no?,
esto que estamos diciendo, que Jesús murió por nuestros pecados. Y nuestros pecados te han llevado a la cruz, ¿no? Pero si uno se pone a pensar un poco en serio, se pregunta, bueno, ¿y esto qué significa? Que porque yo a lo mejor, pues, no sé, a veces tengo mal genio, ¿eso ha llevado a Jesús a la cruz? ¿O porque, no sé, he criticado, o he llegado tarde a lo mejor a algunos actos religiosos, o a lo mejor a veces soy egoísta, alguna impureza, que eso es lo que ha llevado a Jesús a la cruz? Si uno lo piensa seriamente, pues no hay proporción, realmente. Si yo pienso, por ejemplo, en mis padres, yo puedo en profundidad y en seriedad decir, no, es que la manera en que vivieron mis padres fue tan horrible que realmente necesitaron que Jesucristo muriera en la cruz para que Dios les pueda perdonar. Chico, pues la verdad es que no lo puedo decir. En conciencia. Si yo pienso en mi tía Bella, en mi tío Juanito, es que fueron personas de tanta maldad, tan perversas, hicieron tanto daño a la gente, que realmente solamente con un sacrificio de tal magnitud, Dios les podrá perdonar y podrá tener misericordia de ellos. Pues no lo puedo decir. Porque ni mi tía Bella, ni mi tío Juanito, ni mi abuela Nina, ni mi abuelo Manuel fueron personas así, fueron personas buenísimas. Que no creo que conscientemente hubieran hecho nunca mal a nadie. Pasaron por la vida haciendo el bien como Jesús. Hombre, pues evidentemente, no eran ángeles, pero tampoco se les puede pedir que fuesen ángeles cuando no fueron creados como ángeles. Eran seres humanos. Y es esencial al ser humano comer, desayunar, ir al váter, y también pues equivocarse. Entonces a nadie puede extrañar que se equivocaran y que tuvieran limitaciones. Sería injusto pedirles una perfección que no les corresponde. Por tanto, claro que sí, que cometerían pecadillos, pero ¿realmente por esos pecadillos tuvo que morir Jesús? Estas preguntas son serias, son importantes y van a la esencia de la credibilidad de nuestra religión. Y mucha gente, pues, como digo, a lo mejor, no digo que sea esta la única razón, porque no es justificable, ¿no? Pero pueden ver, ¿no? Que no tiene sentido. Y para mí como creyente tampoco lo tiene. Y sin embargo, insisto, todos los días cuando digo misa, proclamo esas palabras que dice Jesús. Y esta es la sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Pero ¿a qué pecado se refiere Jesús? Porque si decimos, bueno, pero no los pecadillos estos normales, por eso no murió Jesús. Pero oye, si uno aborta, por eso ya sí. O si uno, por ejemplo, pues es infiel, pues por eso ya murió Jesús. Eso ya justifica que tuviera que morir Jesús. Y si, por ejemplo, pues alguien ha cometido pues un gran fraude, o le pone los cuernos a su mujer o a su marido, pues por eso ya sí. Es decir, que habría pecados muy graves, muy mortales, terribles, que esos ya realmente requieren que Jesús tuviera que morir por ellos. Bueno, pues si seguimos esa lógica, eso nos lleva a separar a la humanidad entre los buenos y los malos, los que pecan de verdad y los que no pecan tanto. Entonces Jesús muere por los que pecan de verdad, por los pecados gordos. Y por los que no pecan tanto, pues por eso no hace falta que muera. Pues como he dicho, ¿no? Por mi tía Bella, mi tío Juanito, mis padres, mi abuelo Manuel, mi abuela Nina.
Oye, por eso no hace falta que muera. Pero por esos otros que eran malos, que eran gordos, que los pecados eran gordos, pues eso sí, tuvo que morir. Volveríamos a caer en lo mismo, en la división entre los buenos y los malos. Y esa división es lo que justamente el Señor no quiere. ¿Por qué? Pues porque hay una mentira profunda. Y es que incluso mi abuela Nina y mi abuelo Manuel, mi padre y mi madre, mi tío y mi tía, también necesitaban salvación. Y los pecados no son esos pecadillos, sino algo mucho más profundo, que a lo mejor ni ellos sabían. Y para que entendáis un poco de lo que quiero hablar, voy a poneros 3 ejemplos que dan un poquito idea de a dónde quiero ir, del pecado de los buenos. La parábola del hijo pródigo. El pecado del hijo pequeño está claro, un golfo, un sinvergüenza, un total irresponsable e irrespetuoso de su padre. Está claro. ¿Y qué pasa con el hijo mayor? ¿Cuál es el pecado del hijo mayor? No es el haber desobedecido al padre. No es el ser un golfo. Sino es un pecado que es que ni él lo sabe. Por eso cuando hablamos de pecado tenemos que ampliar un poco también nuestras categorías. Pero es una negatividad que está en lo íntimo de su ser, que le impide alegrarse de que su hermano vuelva a casa sano y salvo, que le impide amar, que le impide una comunión profunda y que le impide el gozo. Un pecado, insisto, profundo y que está más allá de lo que la ley moral dice que es pecado. Por ese pecado, de ese pecado nos tiene que salvar el Señor Jesús. Otro ejemplo. Recordaréis cuando San Juan habla que llevan a Jesús a una mujer que está sorprendida en adulterio. Entonces le explican a Jesús, mira, esta mujer la hemos pillado en adulterio. Y como sabes, la ley de Moisés nos dice que estas personas tienen que morir. Bueno, pues yo para mí hasta ahora no hay problema. En aquellos tiempos, como os decía, si por cruzar una puerta te matan, pues mucho más, por ser un adúltero o una adúltera, ¿no? Pues parece que, bueno, pues puede tener sentido en la manera de aquel tiempo, que eran muy brutos, muy salvajes, y todo tiene que ser a base de muertes, ¿no? Bueno, pues vale, lo puedo entender. Pero fijaros un detalle muy interesante, y es que los que llevaban a Jesús, a esta mujer, tenían ganas de matarla, ellos. O sea, y las piedras se les iban a tirar con un requete gusto, y con un odio, y con una satisfacción tremenda. ¿No veis el problema? Había amor en el corazón de esos hombres, que eran justos, y que si tú les dices, oye, pero no te pases, que te vas a cargar a esta pobre mujer. ¿Qué pobre? Una golfa, una adúltera. Bueno, pero la vas a matar. Pues claro, para eso le tiro, para matarla. Y cuanto más fuerte, mejor. Pero bueno, ¿te parece eso bonito? Pues claro, yo estoy cumpliendo la ley de Dios. ¿Qué pasa? Nos dijo Moisés que a esta gente hay que matarla. Y buen rato se pasarían. ¿No vemos la hipocresía aquí? Y la maldad. Vemos que el ser bueno, al estilo farisaico, tiene también una retranca. Y esa retranca es ese profundo resentimiento. Profundísimo resentimiento y rabia y odio a los pecadores. Que claro, se decora pues como justa indignación, ¿no? Pero
a nadie se engaña. Esa negatividad, esa falta de misericordia, esa falta de compasión, pues es lo que Jesús pone de manifiesto. Dice, por fuera muy bonito, pero por dentro lleno de mierda, lleno de corrupción. Y por ese pecado Jesús tiene que morir. Y finalmente, cuando a Jesús se le lleva, ¿no?, a crucificarle, y la gente grita desde lo íntimo de su ser, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y lo gritan los justos, los dignos, los buenos, los que cumplen la ley, los que creen que Dios está de su lado, pero con todo lo que sea de justos y de cumplir la ley y de tener a Dios de su lado, tienen odio en el corazón y negatividad en el corazón. Y lo peor de todo es que no lo pueden admitir, o no lo podemos admitir, porque estamos condicionados en nuestra sociedad para tener que defendernos siempre y no tener que aceptar que somos débiles, que somos pobres, que somos pecadores, que necesitamos salvación. No, yo estoy bien, yo no tengo problemas. Si alguien me ataca, yo me justifico. Si alguien me insulta, yo protesto. Si alguien dice que yo he hecho algo mal, yo me defiendo. En ti y en mí, querido hermano y querida hermana, hay una raíz profunda de negatividad. Profunda, profundísima, que ni la conocemos. Los psicólogos, desde Freud, a principios del siglo XX, ¿no?, pues empezaron a descubrir un poco este misterio del inconsciente. Y de esta manera, pues, destronaron, ¿no?, la arrogancia del racionalismo, de que somos personas libres, racionales. Y entonces Freud dice, no somos maestros ni siquiera de nuestra propia casa, ni siquiera somos maestros de nuestra propia casa, porque muchas de nuestras acciones creemos que son libres, creemos que el yo racional las decide, pero realmente están generadas en lo inconsciente. Bueno, pues tal vez ahí podamos entender un poco que existe una maldad que desconocemos. Hay mucho que hablar de todo esto y hablaremos de ello. Por eso siempre en las charlas os digo que es necesaria la profundísima transformación espiritual para que podamos entrar en la consumación del cielo, que sin esa transformación no se puede entrar. Bueno, pues Jesús ha muerto por esto. No solamente por los pecados en los cuales la malicia es patente, la maldad es obvia, la maldad, el egoísmo, la crueldad. Jesús ha muerto por esos pecados, pero también por los míos y también por los de mis padres. Porque mis padres, aunque externamente, pues eran buenísimos, pero como seres humanos hay un no sé qué, que el Señor nos revela, una retranca, una negatividad, un resentimiento, una falta de amor, una falta de compasión, un deseo de separarnos de los que no son buenos, por ahí, un deseo de separarnos de los que no son buenos, que es muy simple. Desde niños se nos decía, hijo, no te juntes con malas compañías. Hijo, no te juntes con malas compañías. ¿Por qué? Pues porque te manchan, porque te ensucian, porque aprendes cosas malas, porque son asquerosos. Porque ¿qué vas a aprender de gente esa? Gente que lleva malas vidas. Hijo, a mí me lo dijeron. Y me acuerdo que un tiempo, ¿no?, pues tenía 12 o 13 años. Pues los amigos que tenía eran muy malos, muy trastos, muy sinvergüenzas. Y mis padres no me permitieron seguir con ellos.
Me dijeron que no, esos no eran chicos para mí. Y tuve que cambiar de amigos. Hijo, y posiblemente tuvieran razón al decirme eso. Pero ¿veis? ¿Veis? La separación, el odio. Sin embargo, Jesús se junta con los golfos, con los sinvergüenzas, con los publicanos, con los pecadores, con la gente de mal vivir. No porque quiera hacerse como ellos, sino porque está lleno de cariño, lleno de compasión, lleno de amor. Por eso vive y por eso muere. Que el Señor te bendiga.